Y ahora vamos a hablar de cómo resolver el problema que hemos visto antes que había en relación con el tamaño de la ventana de control de flujo. Es decir, la ventana de control de flujo es un campo de 16 bits. Solo nos permite contar hasta 64 kilobytes. Y eso es una limitación muy severa desde hace bastantes años. En los orígenes de TCP nadie se planteaba que eso fuera un problema, ¿vale? Pero hoy en día, pues como habéis visto en una conexión Valencia-Madrid, a 100 megabits ya te limita al 60% de la capacidad nominal, ¿vale? Y claro, no era fácil, afortunadamente no se hizo así, incrementar el tamaño del campo tamaño de ventana. Si lo pasas de 16 a 32 bits no hay ningún problema, pero eso supone un protocolo diferente. Eso sería tirar a la basura todo lo que había hecho con TCP y partir de cero. Pensad por un momento en lo que ha supuesto cambiar el campo dirección de origen, dirección destino, en longitud, en la cabecera IP, ¿vale? Entonces hubiera sido una solución demasiado drástica. Pero hay soluciones más imaginativas y mejores. Ahora, ¿dónde es esto realmente un problema, esto del tamaño de ventana? Pues en las redes que se denominan redes LFN, en inglés, estos son las siglas de Long Fat Pipe Networks, ¿vale? Literalmente, redes de tuberías largas y gordas, ¿vale? Y como las letras LFN en inglés, cuando se deletrean, suenan muy parecido a elephant, se las denomina redes elefant también. Esto ya. ¿Vale? Y entonces, ¿cuándo una red es elefante? Pues muy fácil. Tienes que multiplicar su ancho de banda por su round trip time. Si el producto de los dos te da un valor superior a medio megabit, tienes una red elefante. Diréis, ¿por qué superior a medio megabit? Porque el tamaño de la ventana de control de flujo son 64 kilobytes, que traducido a bits por 8, pues es medio megabit. Y como aquí la cosa se mide en bits, hay que multiplicarlo por 8. Si pensáis por un momento en lo que es un enlace vía satélite, cuyo round trip time típico son 500 milisegundos, y una velocidad de un enlace vía satélite puede ser 2 megabits, pues os sale 1 megabit, justo el doble que el umbral que yo he fijado, que yo he dicho antes, ¿vale? El que sea el doble quiere decir que si no hacemos nada con el tamaño de ventana normal, la vamos a poder aprovechar al 50%. Simplemente. Como es 2 veces elefante, ¿vale? O es elefante factor 2, quiere decir que su rendimiento es el 50%, ¿vale? Ahora otro ejemplo. 40 milisegundos puede ser el round trip time típico, como decía antes, de una conexión Valencia-Ginebra. Luego veremos un ejemplo. Los del CERN, los del IFI, que están continuamente transmitiendo cosas al CERN con RTTs de 40 milisegundos. Y pues cualquiera tiene encima de su mesa una workstation con un enlace de 1 gigabit. Pues se podría aspirar, cuando hace un FTP, a tener un rendimiento con el CERN de 1 gigabit, porque la infraestructura que hay entre medias lo permite, ¿vale? Los enlaces Valencia-Madrid son de mucha más capacidad, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que si multiplicas 40 milisegundos por 1 gigabit, esta red te sale 80 elefantes, ¿vale? 40 megabits por segundo. O sea que si tú no haces nada y haces un FTP Valencia-Ginebra, vas a conseguir un rendimiento que va a ser 1/80 del rendimiento nominal, en este caso. Claro, ahí tenemos un problema serio, ¿vale? A ver, pero ¿por qué pasa esto de que el rendimiento baja? Pues por aquello de que un TCP empieza a enviar, pone la ametralladora y empieza a enviar datos a mogollón y tiene que parar en seco cuando lleva 64 kilobytes enviados y no ha recibido todavía ninguna ACK. Se tiene que parar. Es como si tuvieras una tubería y una bomba que bombea agua. Tu depósito, de donde sacas el agua para bombear, tiene una capacidad de 64 litros y la tubería, ocupas 1 litro por metro, pues si vas a transmitir a 100 metros, tienes que bombear aire, ¿vale? Porque no llegas a llenar la tubería. Tened en cuenta que te tiene que llegar más agua para tú poder, supongamos que es como un circuito cerrado, ¿vale? Para poder bombear más. A medida que vas aumentando la longitud de la tubería o el diámetro, el problema se acrecienta. Por eso es el producto del round trip time, que sería la longitud, por el diámetro, que es el bandwidth, ¿vale?
Bueno, en este ejemplo, que es el del satélite, con un enlace de 2 megabits y un round trip time de 500 milisegundos, pues estamos en un rendimiento de justo el 50%. ¿Vale? Bueno. Ahora, acordaros siempre de esto que os digo aquí al final. Esa limitación que estamos hablando es para cada conexión TCP por separado. Si nuestro señor del IFIC en la workstation de su mesa, en vez de hacer un FTP con el CERN, que conseguía, decíamos, un 80avo del rendimiento, hace 80 FTPs en paralelo, va de cine. Pero claro, se tiene que aclarar a 80 FTPs en paralelo, ¿vale? Pero si consigue aclararse con 80 transmisiones simultáneas, va a conseguir el gigabit por segundo, porque cada conexión TCP por separado va a sacar su parte, ¿vale? Pues bueno, como eso no es muy práctico, lo de hacer 80 transmisiones en paralelo, hay que buscar otra solución. La solución obvia habría sido ampliar el tamaño del campo, tamaño de ventana, pero eso no era factible. Pues hay otra solución, que es muy sencilla, y es de ponernos de acuerdo los dos TCPs antes de empezar a transmitir datos y decir, mira, el tamaño de ventana, en vez de contar los bytes de 1 en 1, vamos a contarlos de 2 en 2, o de 4 en 4, o de 8 en 8, ¿vale? ¿Por qué digo siempre potencias enteras de 2? Pues porque es mucho más cómodo. Porque ya sabéis que potencias enteras de 2 es como añadirle ceros por detrás en binario. O sea, si ahora os imagináis que el tamaño de ventana lo expresamos en binario, pues acordamos antes de empezar a transmitirnos datos que nuestros tamaños de ventana van a llevar 4 ceros por detrás. Y entonces, en vez de contarlo, también podemos decir, en vez de contar los bytes de 1 en 1, los contamos de 16 en 16. Y automáticamente hemos aumentado en un factor 16 nuestro tamaño de ventana, sin necesidad de tocar el tamaño del campo en la cabecera TCP. ¿Vale? Eso es lo que se llama el factor de escala. Entonces, nuestro usuario del IFIC con su workstation, en vez de hacer 80 FTPs en paralelo, lo que hace es negociar con el otro TCP que utilizaría un factor, pues, 128, ¿vale? Que sería añadir 7 ceros, ¿vale? Y con ese factor 128 ya se asegura que no tiene problemas. Porque si hubiera acordado un factor 64 o 32, todavía no llegaría al tope del rendimiento que le da su conexión, ¿vale? Ahora, esto si lo vamos a hacer, nos tenemos que poner de acuerdo en el momento de la conexión. Es decir, el factor de escala es algo que se negocia, si se negocia, en los segmentos de Synchronize, ¿vale? No se puede negociar luego, hay que negociarlo de entrada y ponerse de acuerdo en el valor a utilizar. Todos los TCPs hoy en día lo hacen. Todos los TCPs hoy en día establecen un factor de escala, porque hoy en día ya nos movemos con unas velocidades que es muy fácil caer en el problema de las redes elefante. ¿Vale? Bueno, y un ejemplo, digo, todos los TCPs de hoy en día usan esto, pero no siempre ha sido así. Y hace años, cuando esto todavía no era lo habitual, pues tuvimos un problema justamente con la gente del IFIC haciendo transferencias al CERN, que nos decían que estaban detectando que el rendimiento era muy bajo en sus transferencias de FTP. Y entonces la primera cosa que le dijimos es, prueba a hacer varios FTPs en paralelo, desde la misma máquina contra el mismo servidor, diferentes conexiones TCP y mira a ver el rendimiento agregado. Y sí, si mandaban 8 o 10 FTPs en paralelo ya conseguían el rendimiento máximo. En aquel entonces la interfaz de la máquina era de 100 megabits. ¿Vale? Llegaban a los 100 megabits con 8 o 9 FTPs en paralelo. Lo cual apunta claramente a un problema de factor de tamaño de ventana, de red LFN. ¿Vale? Si hubiera sido un problema de que la red está saturada, de que los enlaces por ahí entre medias están saturados, por mandar varios FTPs en paralelo no habría conseguido mayor rendimiento. ¿Vale? ¿Y cómo comprobamos que efectivamente era ese el problema? Pues muy fácil. Hacemos un ping de aquí al CERN en Ginebra y medimos el round trip time, 43 milisegundos. Y si queréis, para más detalle, hacemos un traceroute y vemos cómo se desglosan esos 43 milisegundos. 5 milisegundos son el trayecto de Valencia a Madrid,
22 milisegundos son el trayecto de Madrid a Milán, porque la conexión con Ginebra pasa por Milán, ¿vale? a nivel 3. Y 13 milisegundos son de Milán a Ginebra. Eso es el desglose del round trip time en los 3 grandes saltos que se producen, que se ven en el traceroute. Los otros nodos intermedios que veis por aquí son conexiones entre cajas en la misma sala, probablemente incluso en el mismo rack, ¿vale? O sea que las diferencias de tiempo son irrelevantes. Además hay otra cosa muy interesante en esta diapositiva, y es que fijaros en la regularidad del tiempo que muestra el ping o en la regularidad de los 3 tiempos que muestra el traceroute. Solo en algún caso, aquí hay un 42, aquí un 43 y otro 42, hay una pequeña fluctuación, ¿vale? O sea que es sensiblemente constante. Cuando tú tienes una red saturada, esto no ocurre ni locos. O sea, si hay saturación en el tráfico y tú tienes que ir de aquí al centro de Valencia, a veces tardarás 20 minutos, a veces tardarás 40. Pero si tardas siempre exactamente 39 minutos y medio, es que no está habiendo ninguna congestión, ningún tráfico. Solo dependes de la distancia física de ir de aquí al centro de Valencia, ¿vale? Bueno, y probablemente de los semáforos, que eso supongamos que es más o menos aleatorio. Entonces, si la regularidad es tan grande, sobre todo en esto de arriba, nos está claramente apuntando a que no hay problemas de tráfico, que los enlaces están bastante desahogados, ¿vale? Y bueno, ya como curiosidad, pues como sabemos, gracias a esto, el trayecto que sigue en la geografía, el enlace Valencia-Ginebra, podemos incluso, si nos apetece, calcular cuáles son las distancias de las longitudes de fibra que hay en cada uno de los tramos, ¿vale? Entonces, en línea recta, si lo medís en el mapa, Valencia-Madrid son 300 kilómetros. Pero si el round trip time, como hemos visto, eran 5 milisegundos, os sale que la distancia en fibra óptica son 500 kilómetros. Haciendo el cálculo así grosso modo, de que más o menos se corresponde con la realidad, de que la velocidad de la luz en la fibra son 200.000 kilómetros por segundo, y de que estamos hablando de ir y volver, ¿vale? Esto es el tiempo de ida y vuelta, os sale la distancia 500 kilómetros. Porque el enlace de fibra de Valencia a Madrid pues no va en línea recta, va más o menos por donde va la línea de tren de Albacete, ¿vale? Que son 500 kilómetros. Madrid-Milán, pues en línea recta son 1200, pero debido al round trip time podemos calcular que la fibra va por una ruta que sigue 2200 kilómetros. No tengo ni idea por dónde va la fibra de Valencia a Milán. Y ya el caso extremo es de Milán a Ginebra. Si hubieran echado la fibra cruzando directamente por los Alpes, si hubieran hecho un túnel ad hoc para la fibra de Milán a Ginebra, pues habrían sido 250 y sin embargo son 1300 kilómetros. Pero bueno, como os podéis imaginar, igual para ir de Milán a Ginebra se va dando la vuelta por Lyon o vete a saber por dónde, ¿vale? Para no cruzar los Alpes, supongo. Bueno, esto solo es por curiosidad, ¿eh? No tiene ya ningún... Y entonces, con todo eso, pues buscando implementaciones de TCP que negociaran adecuadamente el factor de escala, se pudo poner un factor de escala de 4, es decir, multiplicar por 16, y con eso se conseguía un tamaño de ventana de 8 megabits, ¿vale? Que es suficiente para, con el round trip time de Valencia a Ginebra, para dar un caudal de hasta 195 megabits por segundo. Esto, como digo, hace bastantes años. Hoy en día ya las implementaciones de TCP, sin necesidad de hacer nada, negocian factores de escala mayores que este y permiten rendimientos mayores que esto, ¿vale? Para cada conexión TCP por separado. Luego, muchas veces el limitador ya no es la red o el tamaño de ventana, sino el rendimiento de la CPU, de los equipos que están haciendo la transferencia por FTP. ¿Vale? Pero bueno, con este factor de escala ya no era el problema. El factor de escala se puede aumentar con hasta 14 ceros por detrás, ¿vale? Más no, porque si no empieza a haber, es un poco difícil de explicar, pero empieza a haber ambigüedad en el significado del número de secuencia. Si haces un factor de escala que va más allá del número de secuencia, ya no se sabe si estás haciendo el acknowledgement de esta vuelta o de la anterior o de la siguiente, ¿vale? Entonces, eso limita el rango del factor de escala.
Entonces está estipulado que el factor de escala no puede ir más allá de 14 ceros por detrás, que corresponde a un tamaño de ventana de 1 gigabit. ¿Vale? Claro, 1 gigabit, pues hace unos años parecía una barbaridad, que parecía nunca fuera a ser un factor limitante. Con los caudales que se manejan hoy en día ya hay enlaces de 100 gigabits por segundo, ya con round trip time de 86 milisegundos ya estaríamos en el problema de las redes Elephant otra vez. Y ahí sí que ya el tema va a tener más difícil solución, ¿vale? Pero, insisto, no perdamos de vista que estamos hablando del rendimiento por conexión TCP. O sea, por sesión individual de un usuario individual, no por el rendimiento agregado de muchos usuarios, ¿vale? Bueno, si parece termino porque es poquito más, ya lo termina esta parte, vamos. De las redes Elephant hay un ejercicio que es una tontería, dice una sesión TCP con 100 megabits de ancho de banda y 20 milisegundos de round trip time, calcular cuál sería el caudal máximo aprovechable, suponiendo que no podemos utilizar el factor de escala. Bueno, esto es lo que ya hemos comentado, ¿no? Aplicando la fórmula esta de ventana igual ancho de banda por RTT, despejas el ancho de banda, pones la ventana estándar de TCP, que sería esta, ¿vale? Traducida a bits, eso sí, la divides por el RTT, que nos han dicho que son 20 milisegundos, y te sale un caudal de 26 megabits por segundo. ¿Vale? Esta fórmula, ya digo, la podéis aplicar siempre. Ahora, si tenéis factor de escala, normalmente esto no va a ser problema.